Y el tema que les tengo hoy preparado en los secretos de Dios es amor verdadero. El tema anterior fue discípulos verdaderos. Y los discípulos verdaderos demuestran un amor verdadero. En la última enseñanza descubrimos que los verdaderos discípulos del Señor Jesús son los que dan fruto. Y a esos seguidores que comienzan a dar fruto, Él los limpia para que den más fruto y fruto abundante en amor. Acuérdense que este tema lo estudiamos en el Evangelio de San Juan. Primero partimos de San Juan capítulo 8, versículos 31 y siguientes. Y luego pasamos al capítulo 15, donde el Señor nos decía que Él era la planta de la uva, la vid verdadera, que nosotros éramos sus ramas y el Padre era el labrador, el que la cultivaba. Y que si una rama daba fruto, entonces el Padre la limpiaba para que diera más fruto. De esa manera se conoce que somos verdaderamente sus discípulos, cuando damos fruto abundante en el amor. Y no solamente cristianos de nombre, bautizados en alguna iglesia. Aprendimos que para dar esa cosecha abundante, solamente es posible permaneciendo unidos a Jesús. Y permanecemos unidos a Jesús si nos mantenemos firmes conociéndolo a Él por medio de su palabra. Es así como conocemos la verdad que nos libera del pecado, el cual nos esclaviza en diferentes formas de maldad que arruina nuestra vida, dañamos a nuestro prójimo y atentamos contra la creación de Dios cuando estamos esclavizados en el pecado. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo personalmente, le recibimos en nuestro corazón, no solamente creemos en Él, como la mayoría de los cristianos creen en Jesús, pero no lo tienen en el corazón. Lo tienen posiblemente en un cuadro en la casa, o en un escapulario, o en un crucifijo. Pero ¿cuántos de estos hermanos de veras tienen a Jesús en su corazón? ¿Y cuántos tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, una relación íntima? Y eso hace una diferencia muy grande y la estudiamos en el tema anterior, en el que muchos judíos creyeron en Jesús, pero no aceptaban la Biblia, sus enseñanzas, no aceptaban las enseñanzas de Jesús y terminaban peleando con él. Pero dice la Biblia que habían creído en Jesús, como millones de cristianos hoy en las iglesias han creído en Jesús, pero aceptamos las enseñanzas de Jesús radicalmente para nuestras vidas, como lo hemos venido estudiando. Pero si de veras creemos en Jesús como enseña el Evangelio, lo debemos recibir en el corazón. Debemos ser adoptados como hijos e hijas de Dios y por lo tanto dejarnos guiar por el Espíritu Santo y vivir por la gracia de Dios conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Solo así nos liberamos del pecado. Al permanecer como verdaderos discípulos del Señor, viviendo como enseña su palabra, permaneceremos en su amor. Acuérdense que venimos estudiando este término permanecer, que es muy importante. Permanecer es quedarse con Jesús, es mantenerse firmes
en el seguimiento de Él. Y los que logramos mantenernos perseverando, conociendo las enseñanzas de Jesús, aprendiendo las enseñanzas de Jesús desde su palabra y practicando las enseñanzas de Jesús, entonces conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres y esa verdad nos hace crecer en el amor de Dios, en el amor del Padre que le dio a su Hijo Jesucristo, en el cual Jesús permaneció. Y ese mismo amor lo derrama el Señor sobre nuestros corazones, en el que debemos permanecer. Porque el que es voluble, inestable e inconstante, o se separa del Señor, no puede vivir en el amor del Señor Jesús. Porque así es como se es esclavo del pecado, siendo voluble, siendo un creyente que va y viene, que es inestable y que no persevera todos los días en las fieles enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero la persona que permanece creciendo constantemente en su palabra se va llenando del gozo del Señor hasta alcanzar una felicidad completa. Cuando un hombre o una mujer se dedican verdaderamente a las enseñanzas del Señor Jesús, nos dedicamos a buscarlo, a leer la Biblia, a escucharla, a escudriñarla, a estudiarla con amor, a orar, a reunirnos para crecer con otros que aman al Señor desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Esto permite que vamos creciendo en una alegría, en un gozo interior en nuestro corazón, y ese gozo va creciendo hasta conducirnos a tener una felicidad completa, que no significa que no tendremos problemas o que los problemas con los que venimos al Señor se hayan resuelto, pero el Señor nos llena con su plenitud todo rincón de nuestra vida. A esta persona que cultiva esa relación personal con el Señor Jesús, creciendo en su palabra y dando esa cosecha abundante de buenos frutos, el Señor siempre escucha sus oraciones. Le cumple sus deseos más allá de lo que la persona puede pedir e imaginar que Dios le puede dar, como también está en Efesios 3:20. Bien sabemos que la persona es un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor, porque lo demuestra con su vida de amor al prójimo. Esto no se trata de leer mucha Biblia, de orar, de buscar de Dios, de congregarnos, de estudiar día y noche la palabra de Dios, incluso de estar en los 3 tiempos de oración que tenemos diarios, más concluir con los secretos de Dios y decir estoy en 4 reuniones diarias. Si realmente nosotros no logramos demostrar en el comportamiento cotidiano, con nuestros hechos de amor al prójimo, que verdaderamente tenemos una relación personal con el Señor. De modo que esa relación personal, íntima y secreta que tenemos con el Señor se hace pública en la cotidianidad de la vida, con hechos concretos de amor hacia nuestros semejantes. No se trata de una persona religiosa que ora o reza todos los días, que lee la Biblia frecuentemente y que asiste a las ceremonias religiosas de su iglesia, sino que sus frutos evidentes por los cuales la podemos conocer es por su amor al prójimo. Allí están los frutos principales. Un amor comprometido, a tal punto que es capaz de dar la vida por sus amigos, que son los que viven conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Quiénes vivimos o viven conforme a las enseñanzas del Señor Jesús? Aquellos que somos incluso capaces de dar la vida también por nuestros hermanos,
que aman al Señor, que buscan al Señor y que se entregan a Él. Todos los que conocemos los planes del Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, somos amigos del Señor, nos amamos y nos cuidamos. Todo esto lo leímos en el tema anterior, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, los versículos 1 al 17. Algunos de esos versículos los estuvimos leyendo y comentando brevemente. Es interesante verificar si realmente estamos viviendo en el amor de Dios, que es el amor a nuestro prójimo. Veamos unos 4 casos que nos sirven de ejemplo para ilustrar cuando existe amor verdadero. ¿Cuándo realmente existe un amor verdadero? Vamos a ver unos 4 casos presentados por la palabra de Dios. Primero, en la primera carta de Juan, el capítulo 3, los versículos 10 al 12, leemos: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. Esa fue la enseñanza del Señor Jesús a los discípulos. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano Abel era bueno. Caín mató a su hermano Abel por envidia de los buenos resultados en su vida. Los buenos resultados en la vida de Abel venían porque él hacía las cosas con amor para Dios. Pero Caín lo hacía para cumplir con la religión acostumbrada por sus padres. Seguramente Adán y Eva instruyeron a Caín en llevarle al Señor una ofrenda de lo que él tenía, asimismo que su hermano Abel. Ambos llevaron una ofrenda a Dios, pero Abel le ofreció a Dios de lo mejor que tenía. En cambio, a Caín no le importó y llevó su ofrenda también para Dios, pero sin amor. Lean en sus casas Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Reflexionen en estos textos y el Señor les dé entendimiento al leer este pasaje. Segundo caso, en primera de Juan capítulo 3, versículos 3 al 15, dice el texto: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que nos hemos trasladado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, cuando una persona permanece en un lugar, en un sitio, en una actitud, en un estado, no hace cambios. Aquí el escritor nos está diciendo: no se extrañen si el mundo los odia. Es decir, solamente los cristianos podemos amar a los cristianos. Pero los que no son cristianos, los que no siguen las enseñanzas de Jesús, los que diciéndose, llamándose cristianos, cristianas, hijos e hijas de Dios, que están en muchas iglesias, pero no siguen radicalmente el evangelio, o bien porque no lo conocen, o bien porque han resuelto vivir de cualquier manera como cristianos o como hijos e hijas de Dios. Esas personas pueden odiar y aborrecer, rechazar a un cristiano radical, y pueden odiarnos, aborrecernos, tenernos de lo último y de lo peor en sus vidas. En cambio, nosotros sabemos que nos hemos trasladado de ese estado de muerte de ellos a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Trasladarse es moverse de un lugar a otro, de un estado a otro.
Antes estábamos muertos espiritualmente, como las personas que no conocen a Jesús o que han oído hablar de él, pero siguen muertos espiritualmente porque no han decidido tener una relación personal con el Señor Jesucristo. No han decidido estudiar su palabra, perseverar en oración, en conocer las escrituras, disciplinarse en la búsqueda de Dios. Y por eso son cristianos mediocres. Son hijos e hijas de Dios mediocres que critican, rechazan y pelean y le hacen la guerra a un hombre o a una mujer que de veras se ha comprometido con el Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que nos hemos trasladado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Todos los hijos y las hijas de Dios tenemos en común el evangelio, las enseñanzas radicales de Jesús y tenemos unión unos con otros, comunión unos con otros y nos sentimos todos identificados, gozosos y alegres cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando encontramos estas enseñanzas radicales del Señor, nos gozamos y nos alegramos. Pero cuando una persona hace la crítica y hace el rechazo, está diciendo de una vez que no se ha trasladado de su estado de muerte espiritual al camino del amor del Señor. No ha recibido el amor de Cristo en su corazón y por eso no siente amor y comunión con los que amamos al Señor y somos radicales con la palabra de Dios. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, el que no ama está en un estado de odio, de rechazo, de menosprecio, de burla, de crítica con el creyente que ama al Señor y que por amar al Señor está comprometido con él y se ha trasladado del estado de muerte espiritual, del odio, a la vida en el Señor Jesucristo. Está vivo en el Señor y esa vida la refleja en el amor con el que vive. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En ningún asesino permanece la vida eterna. Todo el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, y les recuerdo que aborrecer en la Biblia significa poner en segundo lugar, amar menos y amar más. Cuando alguien ama más el dinero, quiere más el mundo, las cosas del mundo, las riquezas del mundo, está amando menos a su hermano y por lo tanto a eso la Biblia lo llama odiar. Y ese odiar es permanecer en un estado de muerte. Y esa persona que no demuestra un amor comprometido con su hermano está muerto ante los ojos de Dios, así sea un ministro, representante de Dios en la tierra, de cualquier iglesia y un excelente predicador de la Biblia. Tercer caso. En Primera de Juan capítulo 3 versículos 16 al 18 aprendemos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por lo que ya habíamos estudiado la semana anterior en Juan 15, que nadie tiene mayor amor que este. La máxima prueba de que nos amamos es que estamos dispuestos a dar la vida por el hermano y lo acabamos de leer en el primer ejemplo, en el primer caso. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso, queridos hermanos, la comunión con el Señor Jesucristo, el tener una relación personal con el Señor Jesús, el estudiar su palabra día y noche, el estar orando, el estar en los 3 tiempos de oración y en los secretos de Dios todos los días,
además de eso, estar en otras capacitaciones y crecimiento espiritual, puede que nos dé una fe en Dios, una certeza de la existencia de Dios y una valoración y una admiración por la Biblia, por la palabra, por las enseñanzas del Evangelio y hasta defender y predicar el Evangelio a los cuatro vientos. Pero ¿qué pasa si algunos de nosotros tenemos bienes materiales suficientes para ayudar a una persona necesitada, una persona de entre los hijos y las hijas de Dios? Aquí dice, primeramente está hablando, este contexto de la primera carta de Juan, es el amor entre los cristianos, no entre los cristianos y no cristianos, porque los que no son cristianos de verdad, practicantes de verdad, sino de nombre, esas personas, ya dijimos, nos pueden odiar, nos pueden aborrecer y pueden tomar distancia contra nosotros, incluso quitarnos la vida y llenarse de envidia contra nosotros, como se llenó de envidia Caín contra su hermano Abel. Pero cuando nosotros tenemos este amor de Dios entre nosotros, dice, si alguno de nosotros ve a su hermano que busca de Dios, que se acerca al Señor y lo ve pasar necesidad y no hacemos nada por él, sino que nos retiramos en silencio o le decimos que Dios te bendiga, estaré orando por ti, estaré pidiendo que el Señor te provea para tus necesidades y teniendo cómo ayudarles, no lo hacemos, sino que cerramos nuestro corazón, las entrañas, perdemos sensibilidad hacia sus necesidades. Pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en esta persona? ¿Te salvarás delante de Dios? No, no te vas a salvar porque no estás demostrando un amor a tu prójimo. Ahora, este es el contexto del Evangelio de San Juan. Siendo honestos, en el Evangelio de San Juan, todo esto se practica entre los cristianos. Pero recordemos que en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo. Y el prójimo de nosotros puede ser nuestro enemigo. Y como Pablo también dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Además, debemos estar dispuestos a socorrer y ayudar a cualquier ser humano que nos necesite, sea cristiano, practicante o no, sea o no sea creyente, sea un ateo, o sea alguien que nos aborrezca. Si alguien nos necesita, ya lo hemos enseñado, hay que salir corriendo al encuentro de él. Pero he tenido que ser fiel a la exégesis de la carta de Juan, diciendo que este amor del que está hablando aquí es un amor entre todos los miembros de una comunidad de hijos e hijas de Dios, practicantes verdaderos del Evangelio. Pero finalmente está exhortando y diciendo, hijitos míos, si no sentimos la necesidad de nuestro hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en nuestro corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y miren la palabra del apóstol, que en el Espíritu Santo es Dios dirigiéndose a ti y a mí y diciéndonos, hijitos míos, a los que no tenemos un amor verdadero, comprometido con nuestro prójimo, con el que nos necesita. En cuarto y último lugar, tenemos este último caso que nos habla de la fe y los hechos o las acciones. Igualmente que el amor que no se demuestra con hechos, la fe debe demostrarse con hechos. El amor debe demostrarse con hechos, pero el amor que no se demuestra con hechos no es verdadero amor. Igualmente, la fe que no se demuestra con hechos no está vista ante los ojos de Dios como una fidelidad del creyente a Dios, porque fe también es fidelidad a Dios. De acuerdo con Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17, leemos: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Miren que es lo mismo que dijo Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en este que no comparte con su hermano más pobre, más necesitado?
Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, estaré orando por ti. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve su fe en Dios? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Así está muerto espiritualmente. El creyente que es indiferente frente a las necesidades de su hermano cuando tiene bienes materiales y le puede ayudar. No tiene que ser rico. Recordemos que en el Evangelio nos habla tanto en Mateo capítulo 3 como en Marcos, como en Lucas capítulo 3, que Juan el Bautista invitaba a todos los que bautizaba a dar frutos dignos de arrepentimiento, a demostrar con sus hechos que verdaderamente estaban arrepentidos cuando habían acudido a su bautismo confesando los pecados. Y Juan les decía, sobre todo a los fariseos, que se iban a bautizar por aparentarle al pueblo que estaban recibiendo a Juan como profeta y obedeciendo la voluntad de Dios. Pero ellos no se convirtieron, ellos no cambiaron de vida. Y Juan les dijo, les aseguro que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esas palabras las leímos esta semana en San Juan capítulo 15, donde Jesús dijo que si una rama no daba fruto, pues el Padre la cortaba y se secaba, y luego la rama que se secaba se echaba en el fuego para que ardiera. Lo mismo decía Juan de los que no daban fruto, los cortaría Dios como con un hacha y los echaría en el fuego eterno. Entonces se preocuparon todos los que estaban allí y preguntaron, entonces, ¿qué hacemos? Y Juan el Bautista les decía, el que tenga 2 túnicas, es decir, 2 vestidos, regale uno. El que tenga que comer, haga lo mismo. Por eso, en el Evangelio, Dios no está esperando que una persona sea rica para que dé. O como hipócritamente muchos dicen, pídale a Dios que me gane la lotería y yo le ayudo con esto. No, esa persona no tiene ningún sentimiento en el corazón de ayudar. Solo quiere que tú reces por él, que ores por él para que Dios lo haga rico. No, si una persona ama de todo corazón a Dios y ama a su prójimo, le da de lo que tiene, comparte lo que tiene. Si tiene un plato de comida, lo parte. Cuando ve al otro que no tiene nada, comparte con él. Comparte la ropita que tiene, los zapatos que tiene. Comparte la platica que tiene, el pasaje que tiene. Ayuda a la persona necesitada. Por eso, el amor verdadero se demuestra con hechos, queridos hermanos. Bendito, alabado y glorificado sea el santo nombre de nuestro Dios. Así, queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, les quiero invitar para que mañana me acompañen en un tiempo espectacular a las 5 de la mañana de adrenalina espiritual, un tiempo de oración profundo, comprometido. Les estoy enseñando, como les empecé a enseñar desde hoy a las 5 de la mañana, los estoy entrenando para convertirse en guerreros, en guerreras, en soldados del Señor Jesucristo y aprender a batallar y a luchar frente a los problemas del tiempo presente, a los que no tenemos por qué tenerles miedo. Y la adrenalina espiritual es llenarse del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así he compartido un secreto más, o más bien varios secretos del Evangelio en esta noche con todos ustedes desde el tema el amor verdadero.
Que la pasen bien y me encantó compartir con todos ustedes y todas ustedes. Les espero mañana a las 8:30 también de la noche en este mismo espacio. Bendiciones.